Pasan 12 minutos de las 10 de la noche. Saludamos a Alejandro Requeijo, que se incorpora a la mesa del gato. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, venga, vamos a entrar en materia, si les parece. ¿Por qué? Porque hay una noticia que me gustaría que fuese el primer tema. Vamos a hacer un paréntesis a lo que viene siendo la actualidad que nos llega desde Cataluña, con esa importante noticia que viene desde Estados Unidos. Por cierto, la reunión de Trump y Rajoy. Enseguida verán qué es lo que ha dicho el presidente estadounidense acerca del desafío independentista catalán. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo estos días? Pues desde el pasado viernes, digamos que la justicia de nuestro país, la Audiencia Provincial de Madrid, ha ordenado que 12 de los 14 acusados, a en torno a 4 años de cárcel. ¿Por qué? Por el asalto, como ven aquellas imágenes, aquella irrupción violenta, de alguna manera abrupta, aquel escrache, llámenle como quieran, en el que se interrumpió aquel 11 de septiembre del año 2013 las celebraciones que se estaban haciendo de la Diada en Blanquerna, que es como, digamos, una biblioteca, que es como la sede que tiene la Generalitat de Cataluña en Madrid. Pues aquel día este grupo de unas 15 personas entró de esta manera, de esta guisa, en esta biblioteca, y por estos actos en los que sí que es verdad que se profirieron cánticos, se increpó de alguna manera a los asistentes. Por esta actuación, la Audiencia Provincial, en una primera sentencia, les condenó a 6 meses de prisión a los integrantes, a estas 14 personas. Pero después se recurrió ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo multiplicó por 8 la sentencia que había, digamos, dictado la Audiencia Provincial y la situó en torno a los 4 años de cárcel. ¿Cuál es la noticia? No sabemos si casualidad o no, coincidencia o no, por el momento político en el que estamos viviendo, que la ejecución de esa sentencia, es decir, que estos 14 integrantes tengan que entrar en prisión, se va a hacer probablemente en los próximos días. Está en nuestro plato Jesús Muñoz, que es el portavoz de los condenados por este asalto a la librería Blanquerna. Señor Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo van a entrar en prisión o cuál es el procedimiento? Entiendo que se está comunicando desde el pasado viernes por parte de la Audiencia Provincial, los procuradores de algún tipo, a los 14, y va a ser de una manera paulatina, inminente. ¿Cuál es el funcionamiento? Sí, el pasado viernes se empezaron a recibir las citaciones para comparecer en la Audiencia Provincial, para en la Audiencia Provincial recoger ya, digamos, el documento en el cual va a indicarles cuándo tienen que entrar en prisión. Se está haciendo, como decías, de manera escalonada. No sabemos el motivo, no sabemos por qué, si se han juzgado a 14, la condena para 14 se está haciendo de esta manera. Y que yo sepa, hasta este momento, empezó el viernes, hoy es martes, ya han recibido 8. Suponemos que en los próximos días, lo que queda de semana, recibirán los otros 6. Los primeros comparecen mañana, en concreto Manuel Andrino y Jesús. Manuel Andrino es el jefe nacional de la Falange. Y comparecen, no saben si en ese momento ya les van a decir esta tarde tienen que ustedes ingresar en prisión, la semana que viene les van a dar una fecha aproximada. Y a partir de ese momento, pues todos los demás también recibirán la notificación. Cuéntenos, señor Muñoz, en un primer lugar, en una primera instancia, la Audiencia Provincial les condenó a 6 meses de prisión, hubo un recurso. ¿Y por qué el Tribunal Supremo, que es lo que esgrimió el alto tribunal, para ampliar de 6 meses a 4 años, más o menos la media de prisión a los condenados? Sí, como bien dices, en 2016 se celebra el juicio de la Audiencia Provincial y se condena aproximadamente a 6 meses de prisión y unas multas económicas. Recurre la Generalidad de Cataluña, que pedía 16 años de cárcel, y recurre la Fiscalía. Ante ese recurso se tardó un año y justo en enero de este año 2017, metido en lo que se llama el proceso, pues se conoce la nueva sentencia del Supremo, que, como bien has dicho, multiplica por 8. Es algo no solamente es exagerado, sino que no se conoce que sin haber ocurrido ni haber aparecido unas pruebas, un tribunal superior multiplique por eso una sentencia de un tribunal inferior. Y entonces esos 4 años de cárcel, incluso algunos 4 años y un mes, otros 4 años menos un mes, les va a llevar a prisión a los 14. Evidentemente, cuando la primera sentencia, esta de los 6 meses, nos parece absolutamente injusta porque, yo siempre lo digo, el delito se estaba cometiendo dentro, se está demostrando ahora, que el delito, que es el intentar acabar con una nación milenaria como es España, el delito de sedición, que se estaba haciendo dentro, porque recordemos que donde se hace lo que llaman la Embajada de Cataluña en España. Las personas que entran ahí, que no interrumpen el acto, entran antes de que empiece y el acto luego se celebra en unos jardines posteriores, incluso se toman unos canapés y unas copas de cava. Dura 1 minuto esa entrada
y entonces cualquier sentencia nos parecía injusta. Lo que pasa es que no se recurrió porque ninguno entraba en prisión y se iban a pagar las multas. Lo que pasa es que el año siguiente, repito, sin haber habido una vista, que es una de las cosas por las cuales se ha interpuesto un recurso al del Tribunal Constitucional, sin haber habido una vista en la cual, ya que se va a multiplicar por 8 la sentencia, otra vez, tanto procesados como sus abogados puedan alegar algo, se ha multiplicado por 8 y van a entrar en prisión de manera inminente. El Supremo dice que hay discriminación, o sea, aumentó la pena, entre otras cosas, como dice, por el agravante de discriminación ideológica, intolerancia, dicen, de los 14 asaltantes, por llamarlo de alguna manera, a la ideología catalanista. ¿De alguna manera ustedes tienen algún tipo de discriminación a Cataluña, por llamarlo de alguna manera? Todo lo contrario. De hecho, se ha visto hasta la saciedad, lo que se grita es: no nos engañan, Cataluña es España, eso es. Catalanidad es hispanidad y es un orgullo ser español. Si decir que Cataluña es España es ir contra la catalanidad de algo, es absolutamente incongruente. Si lo comparamos, señor Muñoz, ya por último, y antes si alguien de la mesa las reflexiones oportunas que quieran hacer, si lo comparamos con, por ejemplo, Rita Maestre, que como saben que finalmente fue absuelta cuando hizo aquel asalto a aquella capilla, o los anarquistas que pusieron aquella bomba en Zaragoza, etcétera, etcétera, que ven que desde luego las penas son o iguales en este caso por poner una bomba o infinitamente menores, ¿ustedes qué interpretación hacen al respecto? ¿La justicia es igual para todos? No, de hecho, la Rita Maestre no es que sea infinitamente menor, es que no ha habido ningún tipo de condena, ha quedado suelta. Y podía enumerar, tuve el honor de dar una conferencia en el mes de junio y me dediqué solamente a enumerar casos desde la sentencia hasta junio, en los cuales o bien el Tribunal Supremo o otros tribunales similares habían aplicado penas muy inferiores incluso en delitos de terrorismo en España. Que no voy a enumerar aquí, evidentemente. Entonces, se dice que la Constitución es la Carta Magna, ¿no? Yo creo que la Carta Magna en España es la ley del embudo. O sea, es ancha para unos y estrecha para otros. Por lo tanto, por supuesto, ancha para los de siempre y estrecha para los de siempre. ¿Cree que es coincidencia el hecho de que la entrada en prisión vaya a ser estos días, a escasos 5 días del referéndum, o la semana que viene, cuando a lo mejor se proclama independencia, cuando están con acusaciones por parte del independentismo catalán diciendo, bueno, la presión del Estado, la justicia española, anticatalanista, etcétera, etcétera? ¿Cree que es coincidencia o no? En absoluto. De hecho, habíamos comentado que, aunque en julio es cuando se insta ya que entren en prisión, decíamos que lo iban a hacer coincidir posiblemente en la semana anterior al 1 de octubre y no nos hemos equivocado nada, pero no porque nosotros seamos muy listos, sino porque todo es absolutamente previsible. O sea, con la sentencia de Blanquerna, por un lado se quiere castigar al patriotismo español, por otro lado se quiere servir en bandeja de plata al separatismo, que repito, fue uno de los que recurrieron a la sentencia, la cabeza de 14 patriotas que en realidad representan a muchísimos españoles, y luego también, en cierto modo, si se toma alguna medida contundente entre comillas, contra el separatismo catalán, siempre se puede decir, también he metido en la cárcel a los 14 de Blanquerna, con lo cual, de hecho, en esta misma semana, el mismo día que se empezaba a conocer las citaciones, salen de esa detención que tuvieron los 14, que también fueron 14 separatistas, entre ellos el número 2 de Oriol Junqueras, que han estado unas horas detenidos con penas mucho más graves, que evidentemente luego no van a pisar la cárcel, y justo se ponen en libertad a esas 14 personas el día que se empiezan a recibir las citaciones para entrar en prisión de los 14 patriotas de Blanquerna. Bueno, tema suficientemente para algún análisis, más allá de la valoración del acto, del asalto. Algunos dijeron, bueno, en fin, violentísimo, otros lo han querido descafeinar, pero bueno, ese asalto de una manera violenta, abrupta, aquel scratch, llámenlo como quieran, desde luego el análisis, o lo que está claro que es una desproporción en la condena, sobre todo comparado con otros casos que ha ocurrido. Y hay que ver la casualidad o no temporal. Venga, análisis, pedían la palabra por aquí, Xavier. Bueno, y yo creo que es evidente que hay una desproporción, creo que es evidente que no se ha medido por el mismo rasero este acto, respecto de otros similares, parecidos. Sin embargo, yo quiero decir que yo el acto lo condeno. O sea, a mí me parece que estas no son maneras, que esto nos hizo mucho daño a otros patriotas españoles, que no estamos por darle empujones al diputado Sánchez Libre, ni a tirar banderas de otros, ni ese tipo de cosas. Pues yo creo que, bueno, ahí está la ley, y dice lo que dice, y vivimos en democracia. Es verdad que a estos señores no les han tratado como a otros que deberían haberles tratado como a ellos, pero eso no disculpa. El entrar violentamente donde no ha sido llamado, donde hay una seguridad, violentarla, dar patadas, empujones y tirar banderas y asustarles probablemente mucho a un público que, mire usted, es que era patético. Si había más... ¿Cuántos son los asaltantes? 14. Bueno, pues el público eran 18. Esto es una cosa que hagan lo que les dé la gana.
Yo defiendo la libertad que autoriza la ley. Si quiere discutimos sobre si es legal, legítimo, habría que cambiar, que se pueda defender, romper con España y seguir siendo diputado en Cortes. Me parece una interesante discusión y yo sería partidario de que no pudieran serlo. De que Durán Lleida no tuviera pasaporte diplomático en la Comisión de Exteriores, por ejemplo, como ha sido hasta hace poco. Ahora, la ley es la ley y la ley protege ese y todos los tipos, los actos políticos que se celebran defendiendo pues también la independencia, pues también no sé qué, como es el caso hace tanto tiempo que por entonces pues la reivindicación del secesionismo, bueno, pues algunos puede que la tuvieran, pero los 18 no sé si todos, me da que no. Sí, le gusta. Sí, por Dios. Sí, primero, sobre lo del acto violento. Hay la acción más violenta que se celebra dentro, o sea, que se comete dentro, y se ha visto en este programa, en un vídeo que trajo Kake Minuesa, es cuando el diputado Sánchez Libre coge una peana y quiere agredir con ella. Yo, en cierto modo, puedo comprender que haya una acción de miedo, lo que sea, pero acción violenta no hay contra ninguno. Entran, apartan, reciben un empujón, lo que pasa es que cuando empujas a una persona de mide 2 metros, normalmente sales despedido tú, pero no hay empujón. Luego, por supuesto que sí me encantaría entrar en el debate de si es legítimo y debería ser ilegal que unos separatistas entren en los parlamentos españoles. Pero claro, en una España en la que estamos acostumbrados... Interesantísimo debate. Ahora eso no se hace tirando las banderas de esta gente... Lo de la bandera es un error, además un error reconocido por los autores que creyeron que era la estelada. Con la cara cubierta... cara cubierta solamente hay una con un pañuelo y es una persona de 2 metros, con lo cual es reconocido. Hayla. Pero no con función de cubrirse la cara, si no, no se la habría detenido a las pocas horas. Lo que quiero decir es que en una España en la que evidentemente habría que discutir si se debería ilegalizar los partidos separatistas, pero estamos acostumbrados que aquí los terroristas no solamente que están en la calle, que están en las instituciones. O que el señor Otegi, que miembro de una banda terrorista que en Cataluña, por citar solamente en Cataluña, ha asesinado a muchos españoles, el otro día estuvieran los españoles que podían ser ellos mismos o hijos de los que estaban en Hipercore ese día comprando, haciéndose selfies con ellos. Entonces, en esa España, evidentemente, se puede evadir cualquier cosa. Venga, más opiniones, Alejandro, Fernando. Sí, vamos a ver, por el relato inicial da un poco la sensación de, como lo habéis presentado, que esa gente entró allí a decir que Cataluña es muy bonita y entraron a otra cosa, francamente. Así es, Cataluña es muy bonita. Algunos de ellos incluso tienen familia. Lo es, pero ellos no entraron allí para eso. Y la intimidación también es violencia. ¿Está usted dentro? ¿Sabe por qué entrar? A juzgar por las imágenes, la intimidación también es violencia. No quiero ni pensar lo que hubiese pasado si hubiese habido más reacciones como la de Sánchez Llibre, que se hubiesen puesto delante y hubiesen tenido una reacción de resistencia ante esa gente que entró ahí en forma amenazante. Hemos visto arrancar un micrófono, tirar una bandera legal por otra parte, y al final, según relatan los testigos, también lanzaron un gas o algo así que hizo algún tipo de efecto en los asistentes. Mira, yo creo que la democracia será militante o no será, y creo que la democracia hay que defenderla en todos los frentes. Y me parece un error porque puede haber gente que en casa lo esté viendo así y que interprete que estamos comparando la reacción que se pueda tener contra el independentismo en Cataluña, la secesión, con estas reacciones, ¿no? Como si unos estuviesen en un bando y otros estuviesen en otro. Seguramente los dos estén en el mismo, que es en debilitar la democracia. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho alguien en esta mesa, y es que este tipo de reacciones hacen un flaco favor a quienes defendemos la ley y defendemos la democracia, nada más. Sí. Bueno, venga, después contesta Jesús. ¿Más opiniones, Fernando? Bueno, vamos a ver. Que la ley es la ley, se ha dicho, y es verdad. Pero, hombre, la ley es la ley según un tribunal y según otro la ley es distinta, porque multiplica por 8 la sentencia. Un tribunal, que es el Tribunal Supremo, que considera equivalente, que considera igual a tenor de la pena impuesta un empujón que una bomba en la iglesia, en la Basílica del Pilar. Esta es la realidad de lo que tenemos. La desproporción es brutal. Este acto, en cualquier caso, podría ser considerado como máximo, dejándonos, en fin, de las interpretaciones del odio, la democracia y la militancia, el acto en sí, que es lo que hay que juzgar y lo que debe juzgar la ley. La ley debe militar en la verdad, fundamentalmente, que creo que es algo que no se nos ha olvidado. Y este acto podría ser considerado todo lo más una gamberrada donde se producen un empujón, concretamente creo que 2, uno de los cuales lo da el señor Sánchez Llibre, y se arroja una bandera al suelo, una bandera que equivocadamente se arroja al suelo, como ellos mismos han reconocido, porque creen que es una estelada, creen que es lo que no es. Yo me pregunto por qué una sentencia de 4 años en este caso
por arrojar una bandera al suelo y arrojar un micrófono cuando se están quemando a diario banderas de España en Cataluña. Yo me pregunto, si a esta gente hay que meterle 4 años por el acto, a los que han hecho lo que han hecho con los coches de la Guardia Civil, ¿qué hay que hacer? ¿Campos de concentración? Me figuro, para meterlos, ¿no? A tenor de la proporcionalidad que debería de haber. La clave de este asunto la da el señor Lesmes. En España la justicia es para los robagallinas. Y claro, no es lo mismo esta gente a quien no le va a salir absolutamente ningún defensor público y le van a dar leña por todas partes porque es lo fácil, y la gente de las CUP, a los cuales al parecer encontramos todo tipo de justificaciones en los medios, y cuando no hablamos de cuestiones tumultuarias o también lo condenamos también. No, hombre, no podemos poner a la misma altura que a quienes han cometido esto y a quienes están haciendo lo que están haciendo los de las CUP. Que yo sepa, a los de las CUP no les van a caer 4 años. También podemos compararlo con, por ejemplo, el juicio con Rita Maestre, a la cual, por cierto, cosa que no se ve ahí se reivindica la españolidad de Cataluña. Podrá gustar más o menos la forma en que se reivindica, pero Rita Maestre gritó cosas como arderéis como en el 36. Que digo yo que en un país en el cual hubo un genocidio, literalmente un genocidio de católicos hace 80 años, creo que debería merecer algún reproche penal mayor que gritaran arderéis como en el 36, o vamos a quemar la conferencia episcopal, o a por ellos como en Paracuellos. Digo yo que debería merecer algún reproche más. Bueno, pues no fue condenada, por no recordar eso del Tribunal Supremo, precisamente con la sentencia que tuvo lugar a raíz de lo de Zaragoza. Es más, cuando fueron juzgados los del comando Mateo Morral, que solamente el nombre ya es una declaración de intenciones, cuando fueron juzgados, al terminar de oír la sentencia, gritaron, por todo saludo al tribunal, muerte al Estado. Es decir, de arrepentimiento o algún tipo de gesto por el estilo, absolutamente ninguno. Repito, la clave, dejémonos de lirismos, la clave la da el señor Lesmes, porque estos políticamente son unos robagallinas. Tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad y enseguida regresamos. Falta el diputado Terol por hablar, Julio, y también la última reflexión de nuestro invitado, y después abriremos evidentemente la crónica de lo que está ocurriendo en Cataluña. Publicidad y estamos de vuelta. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo Viajeros Más de 60 años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad, te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado, hasta 3 meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. No olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes Inserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más de 60 años. Pasan 3 minutos de las 10:30 de la noche. Aquí seguimos en el Gatalagua analizando la actualidad. Enseguida abriremos el bloque catalán, las importantes noticias que hoy se están produciendo y las imágenes en exclusiva que hoy les vamos a ofrecer a los espectadores de este programa. Pero antes estamos analizando el inminente ingreso en prisión de 14 de los 14 condenados por aquel asalto a la librería Blanquerna de hace 4 años, que el Tribunal Supremo antes de verano dictaminó que entrasen de una manera inmediata en prisión, y la Audiencia Provincial en esta semana ha dicho que vayan hacia dentro de la cárcel. Venga, últimas reflexiones, diputado Julio. Bueno, yo creo que es que no se puede criticar esta resolución judicial. Yo no puedo entrar en la proporcionalidad o no del resultado. Los jueces juzgan en función de una ley, las leyes se pueden cambiar o no. Pero si yo critico los escraches a la vicepresidenta del Gobierno, critico los escraches a Cristina Cifuentes, incluso critico que se quedasen encerrados 400 miembros de Podemos este fin de semana en un polideportivo porque alguien decidiese que la política había que hacerlo como suelen hacerlo lo de Podemos, pues no podía venir aquí y decir lo que digo, que es que yo no estoy de acuerdo con este tipo de actitudes. Por supuesto no estoy de acuerdo y he criticado públicamente también el comportamiento de Rita Maestre y otros tantos. Los jueces juzgan, las leyes se pueden modificar, se pueden cambiar las tipificaciones penales, pero yo creo que esta no es la manera de hacer política ni para Falange ni para ningún otro partido, desde mi punto de vista. Nosotros estamos acostumbrados a mucho circo en el Congreso de los Diputados, pero mucho circo sin puñetazos, sin empujones y sin arrancar banderas. Y ellos sacan la bandera republicana y nosotros sacamos la bandera española, pero procuramos no hacer ni copiar los usos y costumbres que criticamos de aquellos
que copian los usos y costumbres de países como Venezuela. Desde mi punto de vista, ese es el análisis más crítico que se puede hacer. El respeto a la ley tiene que ser lo que circule en la política española. Los que se la saltan tienen que estar frente a la justicia. Tú me decías, bueno, ¿y los que queman banderas? Bueno, pues que alguien lo denuncie. Es decir, nosotros ahora, la Fiscalía está actuando contundentemente. Decía, no, es que no hay condenas. Bueno, a Artur Mas, hoy por hoy, le pueden caer 5,5 millones de euros de sanción personal solo por la organización del 9 de noviembre. Eso si no pagan los otros miembros. Si no, como mínimo, $500,000 de euros. Yo no sé si eso es proporcionado o desproporcionado. Algunos considerarán que no. Yo creo que el que la organiza, el que lo hace y dice, oiga, yo tengo la valentía de organizar una consulta absolutamente ilegal, tiene que saber que a partir de ahora lo va a pagar de su bolsillo. Quienes violenten un acto político en Blanquerna o en la sede del Partido Popular o del Partido Socialista o de Podemos, tiene que saber que ya existe una jurisprudencia asentada que podrá ser copiada en futuras sentencias judiciales y por tanto puede ser la primera, pero ni mucho menos la última. Yo espero que sea la última porque creo que desgraciadamente va a ser aleccionante para estas personas. En cuanto que no hay casos en los que se incrementan las penas, ya sé que no es comparable, pero cuando fue el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, en la revisión de la sentencia que dictó la Audiencia Provincial en León, me parece, a la presunta encubridora, incrementó unos cuantos años también la sentencia. Es decir, revisiones hay, e incrementos de sentencias las hay, y precedentes hay muchos. Julio. Muchas veces. Yo, como comentaba antes, yo creo que no podemos hacernos trampas al solitario comparando un tipo de delito con otro, ¿vale? Podemos entrar a debatir, como comentaba antes el diputado, que si la ley nos parece justa o no nos parece justa y se puede hacer presión para que la ley se cambie. Y si al final la ley se cambia y resulta que es más favorecedora para estas personas, para eso tenemos la Constitución que dice que se aplicará de forma retroactiva y se les disminuirán las penas. Podemos entrar a debatir por qué se les aplica a ellos la discriminación ideológica cuando no se ha aplicado en otros casos. Vamos a entrar a debatir ese tipo de cuestiones, pero una vez se les ha aplicado esto y la ley dice que es la pena que tiene que aplicarse, hay que seguir para adelante y es lo que hay. Es decir, no hay otras cosas. No podemos compararlo con temas como el tema de las CUP o con el tema de lo que estaban haciendo ahora mismo en Cataluña contra el tema de la Guardia Civil y tal. No, porque aquello sí es delito de sedición y es más gordo que esto. Y las penas son más gordas que estas. ¿Vale? Entonces, si se les termina aplicando el delito que les corresponde, las penas de cárcel que les esperan a estas personas son más gordas. Y nos estaríamos haciendo nosotros mismos un flaco favor si realmente estamos comparando un delito de sedición con las penas correspondientes. Un coche con una de sedición, por ejemplo. Es que no es lo mismo. Es que no es el mismo caso, tampoco un delito de lesiones, tampoco un delito de sangre. Quiero decir, al final cada uno de ellos está tipificado de una manera y no podemos entrar a ponernos a comparar. Y a mí el argumento de que es que lo que se estaba produciendo dentro era un delito peor que tal, yo creo que no es lo que se está juzgando aquí. Venga, Jesús. Es que, perdóname, pero vamos a ver, no se trata de que haya penas distintas según los grupos, que esto es una evidencia y todos lo sabemos. Hay un tratamiento diferente, pero desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación, desde hace décadas. Sabes que yo siempre te lo discuto, que no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Bueno, pero eso es un punto de vista absolutamente demostrable. Quiero decir que eso es tirar de la hemeroteca y se pueden ver las sentencias y el tratamiento que se ha hecho en la prensa desde tiempo inmemorial. O sea, quiero decir que eso está ahí, ¿no? Me parece que es poco discutible, de verdad, pero sobre todo lo que llama la atención, ¿no? Y lo que sugiere para el que lo está escrutando que hay una intencionalidad en eso. Yo no hago muchas ideas, digo una idea muy positiva de la justicia española, viendo lo que estamos viendo, ¿no? Creo que tengo derecho porque es una realidad que vemos día a día y que algunos de los principales protagonistas de la justicia española así lo admiten y lo reconocen públicamente. Digo que lo que llama la atención no es que un tribunal en Orense haya dictado una sentencia y en Huesca otro y decimos, hombre, pues parece que no es proporcional y tal. No, es que es el mismo tribunal el que en función de su resolución considera que tiene el mismo reproche penal esto que una bomba en el Pilar, en la cual, por cierto, se hirió a una mujer y había 60 personas presentes en el templo. Para un tribunal es lo mismo un empujón que una bomba. Para un tribunal que aplica la ley. Literalmente. Se aplica la ley. Literalmente. En una es un atentado y en la otra es otra cosa. Por tanto, cuando la justicia, entendida como mecanismo de aplicación de la ley,
está conculcando, está pisoteando, está humillando el más elemental sentido de la justicia, porque todos en el fondo sabemos, y muchos lo reconocéis cuando no estáis delante de las cámaras, que eso es absolutamente desproporcionado, pero absolutamente desproporcionado. Cuando la justicia cae en esa desproporción, no se puede pedir absolutamente ningún respeto a la ley. Yo también lo creo y me gustaría aportar otro ejemplo. El actual rey, cuando era príncipe de Asturias, hizo su primer viaje, era también pues un noble de Gerona, príncipe de Gerona, según viene acordado en el tratamiento de todos los príncipes de Asturias. Su primer viaje, el primer viaje de Felipe a Gerona, como a recibir o a congraciarse con la gente de la cual era el noble, históricamente, pues se jalonó de Mori al Borbó, que por si acaso alguien no me entiende es muera el Borbón. Sí. Quemas de banderas españolas, quemas de imágenes de su padre, de él y de la familia real. Esto, pero a mogollón, toda la ciudad de Gerona, y no por la noche cuando se marchó el entonces príncipe. No. El príncipe salió pues rapidito, protegido por su tal, y a los periodistas que seguimos el viaje nos zurraron, pero de lo lindo. Rompieron materiales de fotógrafos, los que hacían Casa Real, que están acostumbrados al canapé y a una cosa más tiesa y el besamanos y todas estas cosas, quedaron horripilados, y los que trabajábamos en Cataluña pues ya vivíamos esto cada 11 de septiembre por las noches. Y nadie hacía nada. Cuando digo nadie, digo el delegado del gobierno, que era un socialista, Martí Jusmet, en los años 80. Entonces trabajaba para Diario 16. Me acuerdo bastante bien, la policía, el jefe superior de policía, toda esta gente ya sabían que, bueno, mira para otro lado. Algunos fueron detenidos, de los que quemaron banderas, pero acabaron absueltos porque la justicia, las fiscalías, los un error de la policías fiscalía, tienen en ese caso. varas de medir distintas. Claro, y bueno, ahí eso es meterse en un lío, mira para otro lado, y bueno, y yo creo que la policía en Gerona sabía las casas, no tenía ni que identificar, sabía quién eran todos ellos. Venga, última reflexión, Jesús. Sí, por supuesto, es que... A lo que se ha dicho en la mesa. Sí, bueno, a todo lo que se ha dicho no podría contestar. No, bueno, pues la última reflexión. Pero que me hace gracia que aquí se ponga, por parte del caballero que está en la esquina de enfrente, se ponga la democracia por encima de España. Yo no puedo poner la democracia por encima de España. La democracia es una herramienta, como toda forma de gobierno, para las naciones, no las naciones. Luego, aquí se han citado una serie de casos que el señor diputado dice que condena, pero es que ninguno de esos casos que ha dicho que condena han tenido una condena. Entonces, ahí evidentemente, claro, es muy fácil condenar algo que luego ningún tribunal se ha propuesto contra ella. Jesús, ¿por qué no se ha interpuesto denuncia? ¿Cómo que no? No se ha interpuesto. En el caso de Cristina Cifuentes decidieron interponer denuncia y Soraya Sáenz de Santa María tampoco. Y eso es noble. No, decidieron, lo pudieron hacer o no hacer. Y sin embargo la Fiscalía sí que ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial. Jesús, y yo solo te voy a decir que una vez que el Supremo tiene una sentencia, con una segunda sentencia de contraste, que la habrá, a partir de ahora, todo el que cometa ese delito, cuando a mí me rompan como me han roto los cristales de mi sede, desconocidos, por segunda vez, o me asalten un acto, recibirán una condena Podríamos idéntica hablar de porque montones de casos que no se va a aplicar la discriminación ideológica porque el que lo ha cometido es la izquierda. ¿A que no? Y no ¿A que no reciben esa condena? Es que admito apuestas. ¿A que no reciben esa condena? Una sentencia de contraste del Supremo con dos sentencias será jurisprudencia sentada y por pues tanto el Tribunal Constitucional tiene un recurso de amparo porque la Jesús, ley venga. que nadie pueda violentar un acto político. Concluye, Jesús, venga. Pues lo que quiero decir es que evidentemente esto, primero, es injusto, segundo, es desproporcionado, tercero, si lo que intentan es que el patriotismo se meta en sus casas y no vaya a contestar con todo lo que está ocurriendo, están muy equivocados. De hecho, si estas personas que en teoría van a entrar en prisión en las próximas horas, el día 1 de octubre todavía están en libertad, van a estar en Barcelona manifestándose no contra el odio de nadie, sino por la unidad de España y defendiendo a los españoles que allí no tienen quien les defienda. Espero que no tienen banderas ni arranquen micrófonos. Van a hacer lo que crean conveniente para su patria, que será ir allí con la bandera nacional española y gritar, por ejemplo, como se gritó ese día, no se engañen, Cataluña es España. Eso es un delito en la España actual, por lo que está visto. Y por supuesto, el patriotismo va a continuar con sus acciones, porque es que estamos jugando mucho. No es que nos estamos jugando la unidad de la patria, que es mucho más importante que una ley que hay un momento que se pueda cambiar. Si la nación desaparece cualquiera de las instituciones que están por debajo de ella, y las leyes que se han creado para el bien de esa nación ya no tienen ningún sentido.
Jesús Muñoz, portavoz de estos 14 condenados por este asalto a Blanquerna, muchísimas gracias por haber estado en el Gatalagua. Seguimos en contacto para ver cuál es la situación, si es el ingreso inminente o no en prisión de estos 14 condenados. Gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y ellos me han dicho que la gente no se preocupe por ellos y no sufra por ellos, ni luche por ellos, que luchen por España. Nos quedamos con esta última reflexión, con esta última petición. Gracias y muy buenas noches. Señores, si les parece, vamos a pasar página de esta noticia. Era importante, yo creo, tener aquí al portavoz de estos condenados para hablar de una realidad compartida, no por los miembros de la mesa, pero sí que es verdad que la sentencia a los 14 condenados, en comparación con muchas otras que se han producido, desde luego, es francamente desproporcionada. Pero han tenido aquí todos los puntos de vista que yo creo que se enriquece desde luego el debate. Venga, vamos hasta Cataluña. Noticias que se producían hoy. En primer lugar, me gustaría